Vamos a dar continuidad con lo que sería la conferencia de clausura, conferencia de cierre de estas jornadas sobre persona y trascendencia. Y pues tengo el agrado de presentar al doctor José Lazaga Medina, que además de ser un gran amigo mío, pues coincide con que él va a decir que no, pero es uno de los expertos en la filosofía de Ortega, uno de los más grandes exponentes de esta filosofía, y pues para mí me honra que hoy nos acompañe y que nos presente esta conferencia sobre la génesis del concepto de vocación en Ortega, que seguro que se va. Pepe, bienvenido, gracias y pues somos tuyos. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Gracias a la Facultad de Filosofía, a la Universidad, a Robles y a Rubén, que han sido tan amables de invitarme. Y bueno, yo no me manejo muy bien con esto de las... De hecho, ya he conseguido perder. Ahí está, está aquí. Ya tengo el mando. Entonces, la conferencia se llamaba originalmente Consistencia y Génesis y Consistencia del concepto de vocación. Y aunque algo diré de la estructura interna de esta idea, voy a simplificar un poco y hablaré básicamente de la génesis de la evolución del concepto de vocación en Ortega. Pero puesto que estamos en el congreso dedicado a la persona y trascendencia, voy a modo de introducción. ¿Ves cómo yo tengo mala? No, esto no va. Creo que apúntale. Así te traba. Se ha quedado atascado. ¿Clic aquí? No, ahora funciona. Sí, ahora sí. Sí, decía que voy a empezar por situar a Ortega respecto de los dos conceptos que nombran los trabajos y los temas de este congreso, ¿no? Entonces, sobre la cuestión de la trascendencia, solo decir que en Ortega no hay tal. Entonces, su filosofía es, yo diría que rigurosamente kantiano, cree que la razón humana tiene unos límites. Eso no significa que, aunque no podemos hablar de trascendencia, en Ortega sí que la vida humana tiene una dimensión de enigma y de misterio, que en su momento identificaremos como hay que hacer. Y en lo que respecta al concepto de persona, en cambio, es un concepto absolutamente central en su investigación, precisamente porque la pregunta por la persona que él se formula muy pronto, ahí tienen ahí un texto muy breve de un ensayito que se llama Para la cultura del amor, que publicó en 1907 en la segunda entrega del Espectador, que dice: la noción de persona es una de las víctimas del siglo XIX. Se ha borrado de la cultura usual. ¿Cuántas personas tienen hoy idea clara de qué es ser persona? Y sin embargo, esto último me parece digno de subrayar, de esta noción depende todo un jirón del porvenir. 1917, el año de la Revolución Bolchevique, y el año que luego, en unas conferencias a las que me referiré más adelante, Ortega considera que empieza en profundidad la crisis de Europa. La crisis de Europa que luego cuaja en los años 30, que conduce a la Segunda Guerra Mundial. Todo empieza, digamos, los males europeos empiezan en 1917. Verán que el concepto Ortega prácticamente deja de usar el concepto de persona, pero no así el concepto de vida personal. De hecho, vida personal, si no me equivoco yo, la última cita que les voy a leer de Ortega justamente menciona la expresión vida personal. Entonces, desde ahora les invito a que consideren, y ya verán que está justificado en la estructura, que consideren en la filosofía de Ortega el concepto persona como equivalente a vida personal. Y lo
debemos relacionarlo con la idea de la vocación, puesto que es la vocación exactamente donde Ortega encuentra la esencia interna, la consistencia, como quiera usted llamarlo, de la persona o de la vida personal. Yendo al principio, bueno, les pongo ahí una fotografía del tema de nuestro tiempo de 1923, porque es el primer texto que Ortega dirige, digamos, a los europeos. Y por tanto, cuando Ortega, digamos, se da de alta, deja de ser el filósofo de los problemas españoles para ser, en cierto modo, el filósofo de los problemas europeos. Entonces, 1923 es un momento coyuntural muy interesante en la evolución de Ortega, porque aquí ya en el capítulo 3 del tema de nuestro tiempo, Ortega apunta ya al problema de la crisis de Europa. Y por tanto, no es nada difícil encontrar en el tema de nuestro tiempo el origen de su libro más famoso y de uno de los temas que atraviesan toda la filosofía de Ortega como un hilo conductor, que es el tema de la crisis de la modernidad. ¿De acuerdo? En la foto que he elegido es menos conocida de las que usamos habitualmente y es un Ortega relativamente joven. La foto debe ser del 2021, debe ser principios de la década del 20. Y tiene bigote, cosa que normalmente no tenía. Bueno, la estructura de mi ponencia, de mi intervención, la tienen ustedes ahí brevemente. Punto primero, hablaremos de las primeras intuiciones, el fondo insobornable y el a priori del corazón. Añadiré un tercero que no he anotado aquí, que me servirá de transición hacia la idea clásica de vocación, que es el concepto kantiano de carácter inteligible. Luego hablaremos de la evolución del concepto de vocación y llegaremos a las conclusiones. Y como normalmente el punto más polémico, yo no veo mucha polémica, pero como el punto más polémico que todos los intérpretes del concepto de vocación, especialmente mis amigos fenomenólogos partidarios de la teoría del valor, siempre encuentran una cuestión muy crucial en la relación entre ética y vocación, yo voy a echar mi cuarto a espadas a decir lo que pienso del problema. Y luego voy a terminar simplemente con otra referencia que complica en cierto modo el problema del valor, que es la conexión que establece Ortega expresamente entre vocación y felicidad. ¿De acuerdo? Y con esto pues terminaré. Además de la cita sobre la persona, como si fuera un moto o una cita en exergo, quiero que lean este brevísimo enunciado tomado de una carta que Ortega y Gasset le mandó a Alfonso Reyes. Fíjense la fecha y el lugar, París, febrero de 1938, es decir, recién llegado Ortega a París, recibe una carta muy cariñosa de Reyes diciendo lo que usted necesita a su disposición, y Ortega le contesta, dándole las gracias, y dice en un momento: es preciso demostrar ahora, en tiempos de crisis, que se tiene la fuente de vida más inagotable que existe, la vocación. Lo digo porque esto me permite situar el problema de la vocación por un lado, será un concepto que tendrá una de sus dimensiones en la estructura metafísica de la vida humana, como veremos ahora, pero la otra tiene una dimensión práctica, no teórica. La dimensión práctica es que Ortega fía al concepto de vocación, digámoslo así, la salida de la crisis. La salida de crisis que diagnostican la rebelión de las masas y que, puesto que el tema de nuestro curso es la persona, evidentemente a lo que fía la salida es a la capacidad de que el hombre masa no termine de apoderarse de nosotros, y la única manera de que el hombre masa no se apodere de cada uno de nosotros es justamente que decidamos, porque tiene que haber algo de decisión, que decidamos ser nosotros mismos. El imperativo que rige la ética de Ortega, esto nos saldrá más adelante también, es el famoso imperativo de Píndaro: llega a ser el que eres. Es decir, tienes la obligación, más que moral, metafísica, tienes la obligación vital de llegar a ser el que debes ser o el que tienes que ser. Y esa idea de Píndaro que Ortega ya menciona por primera vez en 1916 es una de las claves de
una de las claves de la idea de vocación del orden. Bueno, vamos entonces ordenadamente a ver primero estos conceptos a priori, estos conceptos donde yo así. Aquí primero. Vamos a ver, en primer lugar, la intuición más primitiva, más originaria, digámoslo así, es esta idea de fondo y sombra. Aparece en un texto publicado en el 14, en el 16, pero escrito en el 12, un ensayo sobre Baroja. Entonces, en ese ensayo sobre Baroja, Ortega menciona el concepto del fondo insobornable y lo hace en este texto que les copio ahí. Ahora de pronto, sin dejar de creer que todas estas cosas son tal vez las mejores, es decir, las cosas que hemos aprendido de nuestra educación, de nuestra vida social, empezamos a querer ser nosotros mismos, a veces con plena conciencia de nuestros radicales defectos. Queremos ser, ante todo, la verdad de lo que somos y muy especialmente nos resolvemos a poner bien en claro qué es lo que sentimos del mundo, rompiendo entonces sin conmiseración la costra de opiniones y pensamientos recibidos, interpelamos a cierto fondo insobornable que hay en nosotros. Insobornable, esto que viene, me interesa mucho subrayarlo, no solo para el dinero o el halago, sino hasta para la ética, la ciencia y la razón. La misma convicción científica, esa aquiescencia que automáticamente produce en la periferia de nuestra personalidad el vigor de una prueba, de un razonamiento claro, toma un cariz superficial si se la compara con las afirmaciones y negaciones que inexorablemente ejecuta ese fondo sustancial. Y si les he puesto en esta anterior la referencia a los santos es porque cuando yo releí ese libro hace un año me encontré de pronto con que casi con toda seguridad la idea de fondo insobornable la toma Ortega del libro de los santos. Ese libro que es del 17, según alguien señaló el otro día, lo manda a publicar, lo manda a traducir a Fernando Vela y aparece publicado en el año 22 o 23. O sea, que Ortega conoció ese libro pronto con toda seguridad. Que esté inspirado en el libro en la idea esta del fondo del alma, puede ser. Yo leo la justificación que he hecho sobre este punto. El origen de esa expresión usada por Ortega como metáfora precursora de la descripción del yo personal que ofrece a partir de pidiendo un Goethe desde dentro, puede estar en lo que Otto llama fondo del alma, en su estudio Los Santos. Hablando de la frecuencia con que aparece en el creyente la imagen de un, comillas, futuro reino de Dios o de, comillas, una bienaventuranza ultraterrena, observa Otto que solo se puede originar en un impulso fortísimo que es inseparable de la religión. Su origen habría que irlo a buscar en una dimensión de la condición humana que estaría más allá de nuestra esencia racional. Yo voy por aquí. Y añade Otto, algo que yace oculto. Y sigo citando, algo que es lo último y sumo de nuestra naturaleza, algo que no se satisface porque saciemos y acallemos las necesidades de nuestros impulsos y deseos sensibles, espirituales o intelectuales. Los místicos le han dado el nombre de fondo del alma. Hasta aquí la cita de Otto. Bien, yo sugiero que Ortega procede, leyera o no leyera a Otto, lo que está claro es que Ortega hace una lectura secular, una lectura en clave de vida humana, de existencia de la vida humana finita y contingente, de esta idea religiosa del fondo del alma. Porque además el concepto de alma, lejos de ser un concepto que Ortega rechaza, que a Ortega le incomode, es un concepto que en su estructura antropológica de vitalidad alma-espíritu del año 25, Ortega señala como esas tres dimensiones
de la vida humana, la vitalidad, que es, vamos a simplificar mucho, el fondo pulsional que nos constituye, a nuestro cuerpo y a sus necesidades. El alma es la zona de los sentimientos, el espacio donde se acogen sentimientos, emociones, etcétera, y el espíritu, y aquí Ortega es muy schleriano, y el espíritu, que es efectivamente la sede de la razón y de la voluntad, y por tanto, desde lo que el ser humano hace ciencia y inventa o practica la ética, crea sus propias nociones de ética, etcétera, etcétera. Nos desentendemos de la vitalidad de ese fondo bárbaro que nos constituye a nivel pulsional y les leo la descripción que hace de la idea de alma, porque luego va a ser, lógicamente, la sede de la vocación. Alma las describe Ortega como forma un recinto, el alma forma un recinto privado frente al resto del universo. Esta idea es la que me interesa retener, porque este recinto privado frente al resto del universo va a ser luego nuestra vida, que termina convirtiéndose en la mediación entre el fondo instintivo animal y el espíritu. Esta cuestión que Ortega ve con cierta claridad, pero que luego lo desarrolla, tiene su importancia. El alma sería pues la sede del fondo insobornable y equivale al núcleo del corazón. Tanto el a priori del corazón, en la importancia extraordinaria que le concede Ortega en los años 20 como la sede de los valores, el lugar, digamos, de inspiración a la hora de hacer nuestros juicios y nuestras estimaciones sobre lo que vale y lo que no vale en el curso de nuestra vida. Todo eso es lo que las expresiones del propio Ortega, pero Rodríguez Huéscar le da lo sistematiza, un ingrediente fundamental de la estructura de la vida humana, hasta el punto de decir que el único a priori que Ortega asume es el a priori del corazón. O sea, para Ortega no habría más a priori que ese. Claro, si es el único a priori, es el a priori del corazón, es el alma como un a priori, es decir, como una realidad sui generis, y eso es inseparable a su vez del fondo insobornable. O sea, que los tres nombres, fondo insobornable, alma y a priori del corazón, no son tres cosas distintas, sino es la misma, nombrada de tres maneras distintas. Subrayo, por si luego hay lugar a discutir, subrayo que, a mi juicio, hasta aquí llega la influencia de Scheler en Ortega. Y en esto, desde luego, Ortega ha leído con mucho cuidado a Scheler, sabemos de sobra, ha prestado una atención extraordinaria a su teoría de los valores en el momento en que escribe el libro y publica en Revista de Occidente el texto famoso que son los valores. Pero en lo que respecta a nuestro tema de la vocación, yo les voy a leer una cita de un ensayo inédito todavía de Pilar Fernández Beites, que hace muy poco estuvo en la Fundación Ortega, precisamente hablando de Ortega y Scheler. Y entonces dice Pilar en este ensayo: Scheler sostiene en el manuscrito no publicado, que tiene por título Ordo Amoris, que la esencia del hombre viene dada por su ethos o carácter. Esto Ortega lo compra tal cual. Entendido en sentido moral como apertura sentimental a valores. El ethos de un sujeto es el sistema siempre articulado en cierta forma de sus fácticas estimaciones de valor y preferencias de valor. La tesis de Scheler es, en efecto, que el hombre es sobre todo un ser sentimental y no racional o volente. Por ello, la esencia individual del hombre hay que situarla en el terreno del ánimo o del corazón, de los sentimientos abiertos a valores. Perfecto. Esto Ortega, en el nivel de los 20, no está completamente de acuerdo. Podría, si me lo hubiera propuesto, podría haber encontrado descripciones de Ortega coincidentes casi línea por línea con las de resumen que Pilar
Fernando Freixas hace del pensamiento de Scheler en este momento. Y en cuanto a que no somos seres racionales, sino que somos justamente seres sentimentales, o que la esencia, la constitución de lo humano está más bien en su carácter que nos constituye desde ese a priori del corazón, estamos completamente de acuerdo. Pero Ortega, ya en 1930, en un texto muy curioso que se llama El hombre a la defensiva, un texto que les dirige a los argentinos para insultarles directamente. Sí, efectivamente. Ortega escribió primero una cosa, La Pampa Promesas, y entonces ahí hace un elogio del paisaje argentino precioso, pero dice, bueno, pero es que los argentinos no se han enterado muy bien de todo esto. Entonces los argentinos se enfadaron, escribieron un montón de artículos protestando, y luego él escribió El hombre a la defensiva, segunda parte de La Pampa Promesas, y luego escribió ¿Por qué he escrito El hombre a la defensiva? Pero donde voy a parar es que cuando él habla del carácter de los argentinos, y dice que son un poco guarangos, palabra intraducible, que significa, un guarango es como vamos a traducirlo conceptualmente, un narcisista. Los argentinos, los jóvenes argentinos van narcisistas. Y no hace falta insistir más. Cuando Ortega comenta esto, entonces señala en una nota a pie. Curiosamente, lo que les leí antes de la idea de persona es también una nota a pie. Ortega, las notas a pie de Ortega tienen mucha enjundia, además es lo que promete cosas que luego no cumple. Por ejemplo, aquí también lo que les voy a leer ahora hay una promesa incumplida. Pero en El hombre a la defensiva, y precisamente como dirigiéndose a la juventud argentina diciendo, dejen ustedes de ser guarangos y busquen ustedes su vocación, introduce, y es una de las primeras veces que lo hace, la idea de vocación. Pero poco antes de introducir la noción de vocación, habla Ortega de que el carácter de cada cual, recordemos, Scheler ethos, ¿no? El carácter de cada cual pone en marcha los distintos proyectos en que irá consistiendo nuestra vida, y menciona en nota a pie la expresión carácter inteligible de Kant. Nuestro cuerpo y nuestra alma, sigue diciendo Ortega, no son nuestra persona. Esta es más bien el carácter. No veo que se haya entendido la profunda sugestión de Kant cuando habla de carácter inteligible. Con lo cual, Ortega nos está invitando a decir, bueno, cuando hablamos de carácter, de esto no estamos hablando del carácter sensible del que se ocupa la psicología. Cuando hablamos de alma, no estamos hablando del alma que describen los psicólogos, del alma de las facultades, etc. Luego dirá, pidiendo un meter desde dentro, el alma es algo, es el conjunto de dotes con los que usted tiene que hacer su vida, lo mismo que el cuerpo, enfermo o sano, es el soporte de su propia vida, pero no son usted. No estoy adelantando lo que luego cuenta en esto. Pero en ese mismo texto, cuando subimos ya de la nota a pie, donde dice que no hemos entendido la sugestión del carácter inteligible kantiano, añade, y aquí es donde Ortega da el paso desde el ethos, carácter, incluido el carácter inteligible, a empezar su propia interpretación en términos de vocación. Dice, hay una vieja noción que es preciso rehabilitar dándole un lugar más importante que nunca, dándole el lugar más importante que nunca ha tenido. Es la idea de vocación. No hay vida sin vocación, sin llamada íntima. Fíjense, no hay vida, es decir, la vocación es algo de nuestra vida. Ya no estamos hablando del hombre como una estructura antropológica. Esto es extraordinariamente importante para entender a Ortega. No hay vida sin vocación, sin llamada íntima. La vocación procede del resorte vital, y de ella nace a su vez aquel proyecto de sí misma que es en todo instante nuestra vida. A veces la vocación del individuo coincide con las formas de vida que se denominan según oficios y profesiones. Aquí está haciendo otro guiño a Scheler, que dice expresamente que vocación significa, se toma de la palabra alemana Beruf, pero Ortega dice, no, esto aquí puede ser, pero puede no ser. Y conforme avancemos en la descripción, verán ustedes que la cosa se complica.
Y con esto estamos en condiciones de empezar ya el tercer punto, la presentación clásica de la idea de vocación. Se llevaba a partir de ese texto del hombre a la defensiva justo hasta los dos momentos claves, el año 32 y el año 33, en dos textos muy concretos en que Ortega ya, digamos, hace la puesta de largo de su concepto de vocación. Pero voy a invertir el orden, porque la presentación teórica la hace en un texto del 32 que se llama Pidiendo un Goethe desde dentro, que es subrayo 32. Y sin embargo, prefiero empezar con esta cita, Lecciones del Teatro Español 1933, texto inédito hasta hace un rato, es decir, hasta que salió el volumen 9 de obras completas, cosa que debió de ser en el año 14, 15, y que Ortega empieza hablando de esto. Ortega empieza la primera conferencia, una conferencia de los estudiantes para ganar dinero para un crucero que iban a hacer por el Mediterráneo. Entonces invitaron, cobraban entradas, claro, un teatro español, y entonces la gente pagaba, acabó de ir a Ortega y luego lo que se recaudaba fue para financiar el viaje por el Mediterráneo. Digo que Ortega ha iniciado la primera conferencia con estas palabras que están aquí: en tiempos de más oído fino para las cosas verdaderamente humanas que los nuestros, se advirtió perfectamente la existencia de estas voces que ascienden de nuestro ser subterráneo, a las cuales no mandamos, nos mandan, nos imponen, queramos o no, sus juicios, sus sugestiones, sus incitaciones. De aquí que se inventase la maravillosa palabra vocación para esa efectiva llamada a ser fiel a su auténtico destino, que el hombre siempre percibe, aunque de ordinario procure desoírla. Tema en el que también insistirá Ortega a lo largo de todas sus variaciones. La voz de la conciencia, que es como un juez que llevásemos alojado en el vientre. Yo cuando leí lo del vientre me quedé, digo, un guiño a Platón, que situaba, ¿no?, en la zona del vientre el alma, digamos, no sé, bueno, que llevamos alojado en el vientre y no nos deja vivir con sus sentencias. Habría mucho que hablar, tal vez, y tal vez muy jugoso, sobre este tema de las voces anónimas que nos suenan dentro. A mí me parece, cuando encontré este texto, me parece que es 1000 veces más intuitivo y eficaz que la presentación que vamos a ver ahora, que es la presentación formal de Pidiendo un Goethe desde dentro. Pero quiero todavía decir algo más sobre el contexto de las lecciones del español. Porque Ortega, lo mismo que hemos visto que la primera intuición la tiene cuando se dirige a los argentinos para regañarles, aquí de lo que va a hablar, de lo que tratan estas conferencias es de la crisis europea. Ese es el tema de fondo. Entonces expone la doctrina de la vocación para responder a la pregunta ¿qué pasa en el mundo? Que era el título de la noche. O sea, ¿qué pasa en el mundo? Que estamos desorientados, que estamos... Pero eso que pasa en el mundo solo podrá tener una posible respuesta si conseguimos encontrar en nosotros mismos, no en el mundo, no en la sociología, no en la psicología, no en las ciencias, sino encontramos en nuestras voces interiores la inspiración para ser lo que somos. Bien, entonces, en el año 32, cuando Ortega terminó, se alejó de la política, rompió con los 2 años de acción política que él había hecho desde que fundó la agrupación al servicio de la República, y unos meses después de que él dictara la famosa conferencia, que se interpreta correctamente como una ruptura con la política republicana, rectificación de la República, en el Teatro de la Ópera en 1931, Ortega en agosto disuelve la agrupación al servicio de la República, dice que no va a hacer nada más en política y pues se mantuvo fiel, y manda a Alemania, es el aniversario de Goethe, y manda a Alemania un texto que se llama Pidiendo un Goethe desde dentro, carta abierta a un editor alemán. Tiene la escritura de una carta.
Entonces, ahí, curiosamente, Ortega, aparte de meterse para enfado del maestro Alfonso Reyes, aparte de meterse con Goethe bastante, expone su teoría de la educación por primera vez de forma más o menos sistemática y conceptualmente ajustada. Yo he intentado aquí resumir en un párrafo un poco largo esta idea esencial y bueno, pues aquí la tenemos y casi con esto podríamos dar la conferencia por terminada porque yo no tendría mucho más que decir. Entonces, ¿quién soy yo? Le dice al... No que soy yo, sino quién es ese yo de que hablo a todas horas en mi existencia cotidiana. O sea, nuestro yo cotidiano, el yo que mencionamos cuando dice Ortega ampliando, cuando decimos, alguien llama al timbre, solo dice el nombre de la gente, alguien llama y dice, ¿quién es? ¿Quién es? Soy yo. Entonces, si caerá usted en la cuenta del increíble descarrío en que ha cambiado siempre, en que ha caminado siempre la filosofía al llamar yo las cosas más extravagantes, pero nunca a eso que usted llama yo en su existencia cotidiana. Ese yo que es usted, amigo mío, no consiste en su cuerpo, pero tampoco en su alma, conciencia o carácter. Ahora ya mete la conciencia y el carácter aquí. Usted se ha encontrado con un cuerpo y con un alma, con un carácter determinados. Vida significa la inexorable forzosidad de realizar el proyecto de existencia que cada cual es. Si conseguimos entender esto, que no es fácil, vida significa la inexorable forzosidad de realizar el proyecto de existencia que cada cual es, entendemos a Ortega, si no, no. Este proyecto que consiste en yo no es una idea o plan ideado por el hombre y libremente elegido. Es anterior en el sentido independiente a todas las ideas que su inteligencia forme, a todas las decisiones de su voluntad. Fíjense cómo 20 años después la idea que formuló intuitivamente del fondo insobornable aparece intacta aquí, más allá de las decisiones de su voluntad. Más aún, de ordinario no tenemos de él sino un vago conocimiento. Sin embargo, es nuestro auténtico ser, es nuestro destino. Nuestra voluntad es libre, y esto es uno de los elementos más complejos de la teoría de la educación. Nuestra voluntad es libre para realizar o no ese proyecto vital que últimamente somos, pero no puede corregirlo, cambiarlo, prescindir de él o sustituirlo. Somos indeleblemente ese único personaje programático que necesita realizarse. Déjame que les haga una medio broma con respecto a esto. Uranga, que conocía muy bien a Ortega, Emilio Uranga, discípulo de Gauss, que conocía muy bien a Ortega a través de Gauss y conocía muy bien la filosofía de Gauss, que se tomó muy en serio la idea de vocación y que dirigió un seminario al que asistió Uranga sobre filosofía y vocación, que publicó en el Fondo de Cultura nuestra amiga Aurelia Valero hace unos años. Dice Uranga, con la precisión que le caracteriza, que bueno, eso de la vocación debe ser una alucinación auditiva, ¿no? Bueno, para que vean que hay que tener sentido crítico. Lo mismo estamos hablando de una alucinación auditiva y no estamos hablando de otra cosa. Si alguno de ustedes piensa eso, luego que lo diga claramente. Pero ya está adelantada la crítica, ¿no? De todas maneras, Ortega esto lo dice rigurosamente en serio. Y lo dice tan en serio que ahora es cuando yo voy a poder situar con toda precisión esa referencia que hice al principio. No hay trascendencia, pero sí hay en el ministerio, puesto que al principio de un texto fundamental que se llama Ideas y Creencias, que habría sido, si Ortega hubiera publicado entero su gran obra de metafísica, La aurora de la razón histórica, habría sido su primer capítulo. Entonces, ahí Ortega sistematiza la distinción entre ideas y creencias, y como yo no puedo ahora detenerme a describir qué es una creencia, qué es una idea, etcétera, voy a resumir, voy a señalar que aquí Ortega da una estructura en profundidad de la vida humana. La vida humana tiene una descripción filosófica muy sencilla, según Ortega. La vida es lo que hacemos y lo que nos pasa. Ya ha salido la idea de la pasividad
y de la relevancia de la pasividad para todos los problemas de conocimiento religioso y de nuestra propia identidad, Ortega no ignora eso y desde el principio dice esa definición de que es filosofía, vida es lo que hacemos y lo que nos pasa. Y luego dice la vida es qué hacer, da mucho que hacer, etcétera, etcétera. Pero la vida tiene una estructura en profundidad, lo mismo que la vida tiene unas categorías permanentes, como presencia, actualidad, temporalidad, contingencia, estar en creencias, etcétera, etcétera. Todo eso no lo necesitamos ahora, pero sí necesitamos esa distinción que hace Rodríguez Huescar para explicar precisamente este texto que hemos leído antes. Aquí se menciona la idea de proyecto. Y de vida significa, recuerda que les dije, que prestaban atención, inexorable forzosidad de realizar el proyecto de existencia que cada cual es. Esta frase la aclara a Rodríguez Huescar de la siguiente manera. Tenemos que distinguir, uno, el proyecto en que se está ya al encontrarse uno viviendo, el cual no es nuestro en ningún sentido, pues ni yo lo he hecho o inventado ni me constituye, sino que he sido alojado, si podemos decir alojado incluso, ¿no? He sido alojado en él por otros, por mis padres, por la sociedad, por la educación recibida, etc. Son proyectos en plural, ¿no? Dos, el proyecto que yo forjo o invento o elijo. El proyecto que se hace. O sea, y aquí ya Huescar habla de se hace, no yo hago el proyecto desde mi conciencia y desde mi voluntad, en diálogo con las circunstancias, sino que el proyecto se hace, pero el proyecto se hace en la realidad misma. Es decir, cuando yo respondo a las incitaciones de la circunstancia y a sus dificultades, yo me forjo o invento o elijo un proyecto de vida. Y ahora viene lo interesante, pero hay un tercer proyecto, el proyecto que se es y que podemos nombrar de diversos modos: destino personal, fondo insobornable, misión individual o vocación. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense en una cosa. Volviendo a ideas y creencias, resulta que, según Ortega, en ideas y creencias, nuestra vida tiene tres planos que corresponden con estos tres proyectos. El plano de nuestra vida consciente, el plano de nuestras ideas, el plano de nuestras representaciones, ¿no? Las ideas, los sentimientos, lo que sentimos, lo que deseamos, lo que proyectamos a hacer, lo que decimos de los demás o lo que los demás nos dicen y nosotros tomamos nota, etcétera, etcétera, etcétera. Luego está el plano de las creencias. Para Ortega, las creencias de la vida humana es un plano de realidad y le da a la palabra realidad toda su fuerza. O sea, nuestra vida no descansa sobre estructuras materiales, sino que también, mejor dicho, las estructuras materiales de la realidad son creencias. Yo sé que esto puede sonar así un poco caprichoso si no se justifica ahora, pero bueno, es lo que dice Ortega y yo creo que se puede justificar y se puede defender. Las creencias, dice Ortega, nos tienen. O sea, nosotros, literalmente, las creencias es el suelo que pisan nuestros pies. Y habla de la metáfora del suelo, como creo que en Husserl hay un análogo muy curioso sobre la tierra, ¿no? Sí. Me preocupa la metáfora de la tierra como esa realidad que nos soporta. Bueno, pues Ortega dice suelo, es la palabra que él prefiere. Pero resulta que en una nota a pie, la tercera nota a pie que cita, en otra nota a pie dice Ortega, vamos a dejar de lado por un momento si por debajo del plano de las creencias, que es la estructura histórica que soporta nuestra vida, si por debajo del plano de las creencias no hay un plano todavía más remoto, más oculto, que es el plano, y dice Ortega, le llama así, realidad enigmática. Entonces, un análisis somero de esto permite hacer una correspondencia unívoca entre el proyecto en el que estamos, las ideas, el proyecto que tenemos, el proyecto que nuestra vida nos tolera, que nuestra vida nos autoriza, eso es soportado por las creencias y la vocación que pertenece obviamente al plano enigmático de nuestra vida. Eso lo dice Ortega mucho más simple. O sea que no es una interpretación que yo esté improvisando, sino que eso lo dice Ortega en más simple. Con eso yo diría que lo esencial
la idea de vocación yo creo que está bastante presentada, y casi más para subrayar algunos de los elementos que ya han salido, les comento rápidamente, o leemos rápidamente esta cita de 1940 de otro de los semblanzas biográficas que a Ortega le gustaron mucho hacer. Le suena Velázquez, Goya, Contreras o el Aventurero, hizo unas pocas. Y esta de Luis Vives y su mundo, 1940, es decir, recién llegado a Buenos Aires, en un momento muy complicado, muy difícil de la vida de Ortega. En un momento dado, hablando de la vida de Luis Vives, dice: nuestro yo es siempre un futuro, un porvenir inmediato y remoto que hay que lograr y asegurar. En suma, el yo de cada uno de nosotros es ese ente extraño que en nuestra íntima y secreta conciencia sabe cada uno de nosotros que tiene que ser. Claro, íntima y secreta conciencia no es la conciencia de la intencionalidad, es el fondo del alma. Ya sé que esto es muy complicado, pero no creo que se pueda decir de otra forma, ¿no? Esta íntima conciencia constantemente nos dice quién es ese que tenemos que ser, esa persona, personaje que tenemos que esforzarnos en realizar, y nos lo dice con una misteriosa voz interior que habla y no suena. Fíjense el encadenamiento metafórico que hace aquí, que suena a místico. Porque va a resultar que Ortega tenía un cote místico. No. Que habla y no suena, una voz silente, que no necesita palabras, que es por rara condición a un tiempo monólogo y diálogo. Voz que, como un hilo de agua, asciende en nosotros desde un hontanar profundo, que nos susurra el mandamiento de Píndaro, llega a ser que es. Una voz que es llamada hacia nuestro más auténtico destino. En suma, la voz de la vocación, de la personal vocación, el yo auténtico de cada hombre es su vocación. Les llamo la atención sobre una expresión la que merece la pena reparar y que yo voy a intentar aclarar un poco, porque de pronto Ortega habla del personaje, han reparado en ello. Dice, esta íntima conciencia constantemente nos dice quién es ese que tenemos que ser, esa persona o personaje que tenemos que esforzarnos en realizar. Persona o personaje. Pero fíjense, la mayoría de las veces, es decir, podríamos decir de 10, 12 citas distintas, Ortega contrapone sistemáticamente el personaje al actor. Y dice que nosotros nuestro yo tiene una dimensión de personaje y una dimensión de actor. El actor es nuestro yo empírico, el yo mundano, el yo que está en el mundo, ese es el actor. Y el personaje es justamente el texto no escrito, porque no hay autor en el análisis de la vocación, en el análisis de la vida humana, no hay autor. Ese fue el error de los románticos. Ese es el grave error del yo creador, del yo creativo, con el que soñaron los románticos, que tuvieron siempre unas vidas desastrosas. Y tuvieron una vida desastrosa porque se intentaron hacer su vida, lo digo porque en negativo se puede entender mejor a Ortega, intentaron hacer de su vida una obra de arte. No se trata de que nosotros usemos nuestra voluntad para construir nuestra vocación. No, la vocación es solo la inspiración del personaje. Esto es bastante importante. Por tanto, no hay que confundir al actor, que es nuestro ser encarnado en el mundo, que somos los actores. Ortega se sirve de la venerable metáfora calderoniana del mundo como el teatro, ¿no? Entonces, somos el actor que debe ser inspirado siempre por la vocación para interpretar correctamente el personaje. De esta manera yo creo que se aclara todavía un poco más, ¿no?, estas cadenas metafóricas a las que recurre Ortega. Y con esto yo creo que podemos llegar ya a las dificultades de la teoría de la vocación.
Ortega se metió en un berenjenal que luego cultivó, el huerto donde está el berenjenal, lo cultivó luego José Luis López Aranguren con cierta maldad, en su famoso ensayo La ética de Ortega y Gasset. Ortega dice de pasada, en una nota a pie, el hombre cuya entelequia fuera ser ladrón tiene que serlo, aunque sus ideas morales se opongan a ello, repriman su incanjeable destino y logren que su vida efectiva sea de una correcta civilidad. La cosa es terrible, pero es innegable. El hombre que tenía que ser ladrón y por virtuoso esfuerzo de su voluntad ha conseguido no serlo, falsifica su vida. No se confunda, pues, el deber ser de la moral que habita en la región intelectual del hombre con el imperativo vital, con el tener que ser de la vocación personal situado en la región más profunda y primaria, el plano de la vida enigmática, la región más profunda y primaria de nuestro ser. Miren, esto es lo que dice Ortega. Hay quien le hace decir que eso no lo dice, pero lo dice. Y lo dice porque la vocación es premoral y prerracional. Si queremos entender a Ortega, si esto significa convertir a Ortega en un irracionalista en cierta medida, o asumir que en Ortega hay una dimensión de irracionalidad, pues la aceptamos y no pasa nada. Pero desde luego Ortega no es un racionalista ni viejo ni nuevo, ni fenomenológico ni no fenomenológico. Lo digo porque nuestros queridos amigos madrileños, Abel San Martín y Noé Expósito, siempre estamos a vueltas con esta idea. Siempre, Ortega habla de esto, yo creo que no me voy a detener porque, si no me equivoco, yo llevo 55 minutos hablando, 50, sí, y no quiero pasarles mucho más, pero yo creo que Ortega viene a decir, mire, lo de la... Bueno, y aquí lo dice claramente, lo mismo también habla en otro sitio habla, citando a Weber, de que el texto sagrado hindú habla de la moral de la prostituta, como diciendo, oye, el plano de la vida enigmática, vete tú a saber si ser ladrón o ser prostituta tiene una justificación. Es decir, nosotros podemos argumentar, como dice aquí Ortega, podemos argumentar sobre que no puede ser una beruf, una profesión, la de ladrón, ¿no? Basta con recordar las sabias palabras que Don Quijote le dirige al ladrón a Roque Guinart, en la segunda parte de Cervantes, en la segunda parte del Quijote, cuando Roque Guinart detiene tal, se lo lleva a su guarida y entonces Don Quijote le dice, bueno, pero ustedes no pueden constituirse como una sociedad bien gobernada, ¿no? Porque si son ustedes ladrones, no pueden considerar legítimo que unos se roben a otros. Entonces, Guinart le dice, no, uy, aquí somos estrictos. Si pillamos a alguien robando, le cortamos las manos, le cortamos todo, ¿no? O sea que en ese sentido, claro, Roque Guinart tenía una idea muy clara de lo que es una sociedad civil bien ordenada. O sea que, sin duda. Claro, esto, por supuesto que esto cabe argumentar, pero Ortega no está hablando de esto. No está hablando de esto y no está hablando de la dimensión de racionalidad de valores. ¿No? Entonces, en la dimensión de racionalidad de valores, sin duda alguna que esto es el plano de la vida enigmática. Y no hay forma de sacar una vocación ahí, y es la única forma que podemos entender, en la que podemos entender a Ortega. Y termino para intentar entonces argumentar si la vocación no me sirve de inspiración para los valores, si no me vale como sede para los valores, porque la sede de los valores está en la propia conciencia, entonces ¿hay alguna relación entre ética y vocación? Sí, porque la vocación sí es, me gusta contarlo a la manera de usar la metáfora del daimon socrático. La vocación yo creo que es lo que te dice lo que no debes hacer. Es decir, lo de que si quieres que tu vida tenga sentido, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, aunque también Ortega nos dice que no te dé, digamos, contenidos en positivo. Pero es más fácil de entender esa voz silente del fondo del alma, etcétera, es más fácil entenderla
en términos del daño socrático. Yo creo que es más fácil entenderlo así, ¿eh? Aparte, claro, vincularla a Ortega como una venerable imagen del daño socrático, pues es francamente atractivo, ¿no? Pero sí hay un momento en que Ortega habla en positivo de si conecta ética y vocación, y es cuando habla de la felicidad y describe así, fíjense, la felicidad es la vida dedicada a ocupaciones para las cuales cada uno tiene singular vocación. Cuidado con lo que leemos, porque esta vocación es la veruz. Esta no es la vocación enigmática. Esta vocación es la vocación del carácter. Es la vocación, si ustedes quieren, del actor. Es decir, las cosas, es decir, la idea de felicidad de Ortega es hasta cierto punto muy sencilla y muy intuitiva. Porque si seguimos leyendo el texto, dice, metido en ellas, no echa de menos nada. Íntegro le llena el presente. Aristóteles puro, recuerda, ¿no? Que Aristóteles dice, la felicidad no es una pasión, no es un estado, es un quehacer. Eso le viene a Ortega como anillo al dedo. Metido en ellas, no echa de menos, libre de afán y nostalgia. Ejercitamos las actividades trabajosas no por estimación alguna de ellas, sino por el resultado que tras sí dejan. En tanto que nos entregamos a ocupaciones vocacionales por complacencia en ellas mismas, sin importarnos su ulterior rendimiento. Por eso deseamos que no concluyan nunca. Quisiéramos perenizarlas y eternizarlas. Y en verdad que absortos en una ocupación feliz, sentimos un regusto como estelar de eternidad. Esta es la clave de la ética de Ortega y es anterior a la teoría de la vocación, porque esto es la oposición entre trabajo y esfuerzo deportivo y deporte. Es la teoría del deporte como libre acción que formula Ortega ya en el año 24-25. Entonces, y es ahí cuando habla en varias ocasiones de que habría que superar la ética kantiana del deber por una ética de la ilusión. Cuando hablamos de la ilusión, cuando Ortega habla de la ilusión, ¿de qué está hablando? Está hablando de buscar para nuestras vidas aquella ocupación felicitaria que las llena, aunque sea de vez en cuando, porque en ese momento nos dará un regusto como de eternidad. Es decir, tendremos la experiencia de la plenitud más allá de cualquier forma de melancolía. Por tanto, esa es la idea de ética que Ortega se hace. Aunque Ortega, yo me acuerdo siempre en esto que Javier Muguerza siempre decía, cuando hablaba yo con él y siempre le intentaba convencer de que Ortega tenía razón y no Kant, se me decía, pero si es que Ortega no ha entendido nunca la idea de beber. O sea, si es que Ortega eso no lo ha entendido. Y yo le digo, no me temo que lo ha entendido demasiado bien. Porque justamente basa su ética en la idea de que si somos kantianos, y eso lo reconocía el propio Kant, si somos kantianos en serio, viviremos perennemente como desautorizándonos a nosotros mismos, ¿no? Viviremos sometidos a una tensión prácticamente insoportable, porque nunca podremos estar seguros de haber alcanzado a actuar precisamente por deber. Eso lo reconoce, insisto, el propio Kant. Entonces, bueno, por ahí van las discusiones. Entonces, yo terminaba concediendo que es mejor hablar de una tensión interior entre ilusión, una ética de ilusión, una ética de la magnanimidad, que es lo que Ortega toma de Aristóteles, y una ética del deber. Porque somos modernos. Y al ser modernos, la idea de deber introducida en la modernidad por Kant, no podemos, digamos, deshacernos de ella. Pero, claro, Ortega dice, bueno, ¿y si pudiéramos mantener una especie de tensión y no considerar que cualquier cosa que nos haga ilusión, es decir, que nos venga dada por una inclinación, sea perversa o sea mala en términos morales, ¿no? Entonces, Ortega concluyó, este es un texto ya muy tardío, de 1942, y no creo que dijera nada muy nuevo más allá de esto, que efectivamente la felicidad es cuando conseguimos efectivamente realizar aquello para lo que tenemos una singular vocación. Y termino con esta idea. Ortega cree
¿Es fácil que realicemos nuestra propia vocación? No. O sea, en eso imita a Kant. O sea, si Kant hablaba de la ruina de nuestras vidas en cuanto a términos morales, Kant dice literalmente, Ortega dice literalmente que nadie, o nunca es muy difícil que nadie consiga realizar, ejecutar plenamente su vocación. Entre otras cosas, porque nunca podemos estar tampoco seguros de saber cuál es nuestra verdadera vocación. Cuando él se vuelve a estudiar la vida, va a estudiar la vida de Goethe, dice en un momento dado Ortega, solo nuestras alegrías y nuestros disgustos nos orientan. Es decir, de alguna forma la idea esta de la plenitud que da la vocación. Solo nuestras alegrías y nuestros desvelos o disgustos nos orientan. Eso significa que la vocación, que nunca sabremos cuál es la vocación, y significa que la vocación puede cambiar. Es decir, que la vocación puede saltar a otra cosa, o que en nuestra vida puede ocurrir un acontecimiento que nos revele la vocación auténtica y con 60 años hayamos llegado a la conclusión de que estábamos completamente equivocados, que nuestra vocación no era X, sino Y o Z. Esto lo dice el Goya, uno de los últimos ensayos biográficos que escribió Ortega. Por eso añade que en la medida en que el biógrafo tiene que dar con la vocación y escribir la biografía desde su intuición de cuál es la vocación secreta del personaje sobre el que escribe, dice, hay que tener en cuenta que solo se puede escribir la biografía de alguien cuando está muerto. Porque hasta el último instante de su vida, el sentido de su vida puede cambiar. Bueno, y con esto ya les dejo y no vamos a hablar de su parte. Muchas gracias.